germen de la Asamblea Constitucional de 1813 está ligado al accionar de un grupo político de agitación llamado la Sociedad Patriótica. El líder era Bernardo de Monteagudo, un mulato de espíritu inquieto, comprometido con la liberación americana. Los simpatizantes de la Sociedad Patriótica eran considerados el sector más radical de lo que vendría a ser en ese momento el escenario político de la época. Se los llamaba los jacobinos, en alusión al grupo que forjó el perfil más extremo de la Revolución Francesa y que influenció tanto en nuestros hombres de Mayo. Se los llamaba los jacobinos. Los patriotas americanos no solo asumieron el perfil combativo, sino que comenzaron a circular gorros frigios de color rojo en forma oculta. Ponerse uno era toda una declaración de principios. Ponerse uno era toda una declaración de principios. Primero como una reminiscencia simbólica de los franceses, pero luego como un símbolo del triunfo de la independencia, el gorro frigio se ganó un espacio entre los objetos fetiche de nuestra historia, a tal punto que quedará en el corazón del escudo nacional. Y algo jacobino sería algo... Algo muy violento, mencionan los jacobinos. Es ser revolucionario, es ser alguien que quiere modificar la realidad y que no está dentro de todo conforme con las reglas. Yo creo que lo jacobino es todo aquel que lucha por un ideal. Me suena a revolución, a cambio. Jacobino, no, eso no te entiendo. A defensa de ideales y a independencia. No sé, relacionado más con la parte judía. Jacobino no me suena absolutamente nada. Me suena algo mediático. De Francia del siglo XVIII y muy violento, que no estoy a favor. Qué bonito esto, el gorro frigio, la libertad del... Para 1812, el triunvirato ya no comulgaba con las ideas de independencia que agitaba la Sociedad Patriótica. Y así llegaron las persecuciones, el espionaje y hostigamiento policial a los activistas revolucionarios. Las actividades de la Sociedad Patriótica encontraron más y más límites. Y a pesar de sus esfuerzos y logros, no llegaban a conseguir en el terreno político sus objetivos: independencia y una constitución. Y aquí es donde la aparición de la Logia Lautaro vuelca la situación a favor de los ideales independentistas y abre paso a una situación política que toma como centro la Asamblea General Constituyente de 1813. Independencia y una constitución. La Logia Lautaro era una sociedad secreta y conspirativa. Sus miembros debían ser americanos, distinguidos por la liberalidad de sus ideas y el fervor de su celo patriótico. Pertenecían desde ya a la masonería, que era, por esa época, una sociedad secreta, pero que desde hace unos pocos años ha dejado de serlo. Aprovechemos.
Perdón, señor. ¿Usted quién es? ¿Qué anda buscando aquí? Mire, yo quería hablar con alguien que me explique qué es la masonería, ¿no? La logia. Yo soy Jorge Clavero, el gran maestre de la Gran Logia de la Argentina. Puede pasar, está en su casa. Pero qué es esto. Maravilloso esto. ¿Vio? La Logia Lautaro tuvo como objetivo declarado trabajar con sistema y plan en la independencia de las Américas y su felicidad, obrando con honor y procediendo con justicia. Justamente el trabajar con sistema y plan es lo que diferencia a la Sociedad Patriótica de la Logia Lautaro, y esta es la base de su organización conspirativa. Los orígenes de esta Logia Lautaro se remontan a una sociedad secreta fundada en Londres a fines del siglo XVIII por Francisco Miranda, un revolucionario venezolano vinculado a la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa. ¿Qué significado tienen el compás y la escuadra? Bueno, estos son los símbolos más emblemáticos que tiene la masonería. Ajá. La escuadra nos enseña la rectitud en nuestra conducta y el compás nos enseña la línea, el círculo, donde están nuestros derechos para no pasar por encima de los derechos de los demás ciudadanos. Yo realmente quiero preguntarle qué importancia tiene el secreto, el hecho de que la gente de afuera no sepa, ¿no es cierto?, de quién es o no es dentro de la logia o de la masonería, mejor dicho. Bueno, la masonería es una institución eminentemente iniciática, es decir, que todo lo que se habla, todo lo que se dice, es solo para los iniciados, es decir, los que han atravesado esa ceremonia de iniciación. Y esto es lo que ha caracterizado a través de los tiempos, desde su nacimiento, a nuestra institución, la Masonería Universal. ¿Y qué es específicamente la Logia Lautaro? No olvidemos que en épocas de la Logia Lautaro, la gran cantidad de gente que venía dirigiendo los ejércitos o los que armaban los ejércitos de los patriotas para la liberación aquí de los pueblos de América Latina, venían imbuidos de las ideas iluministas de libertad, igualdad y fraternidad. Esas ideas se plasmaban dentro de la masonería. El que armaba el ejército armaba una logia con los principales oficiales. ¿Con eso qué ganaba? Ganaba en secreto, en lealtad, en fidelidad. O sea que las ideas de la masonería y el trabajo interno masónico ayudó grandemente y fue el factor preponderante para la libertad de los pueblos de América Latina, ¿no? Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Una vez más. Y si usted me permite, me gustaría seguir mirando. El núcleo más importante de la Logia Lautaro contaba con hombres destacados como José de San Martín y Carlos de Alvear, dos protagonistas centrales de la Asamblea Constituyente de 1813. Ellos se habían sumado en Cádiz al grupo secreto como seguidores de Miranda y desde allí regresaron a América para acelerar el pulso de la revolución. ¿Qué es la obra de la liberación americana? Es sagrada. ¿Qué vale más que la vida? La libertad. La libertad. Yo, José de San Martín, juro consagrar mi vida a la independencia sudamericana, a la independencia sudamericana, a la independencia sudamericana. Su iniciación exigía una sangría y que el novato ingresara con los ojos vendados.
Luego se realizaban pasos y juramentos ante una espada para completar el rito. Después se le informaba al ingresante las señas para la individualización partidaria. La seña de conocimiento, la mano sobre la frente y luego la bajará a la barba. La respuesta eran las palabras unión y beneficencia. Y el pedido de auxilio era levantar los 3 dedos de la mano y decir, a mí los de Lautaro. La Logia Lautaro protagonizó un levantamiento contra el gobierno el 8 de octubre de 1812. El resultado fue la caída del primer triunvirato y los sectores conservadores. A pocos meses de haber llegado a América, los Lautaros ya estaban al frente de la revolución. La Logia Lautaro siguió con sus principios de orden y disciplina, con mucho secreto, valor y constancia. Y de esa forma logró encaminar el rumbo de la revolución y convocar a la Asamblea General Constituyente. La Asamblea General sanciona el decreto expedido por la Junta Provisional Gubernativa relativo a la extinción del tributo y además deroga la mita, las encomiendas y el yanaconajo y el servicio personal de los indios bajo todo respecto y sin exceptuar aún el que prestan a las iglesias y sus párrocos o ministros. En esta asamblea fue uno de los pocos momentos del siglo XIX en que las élites políticas se interesarían por la realidad de los indios. Buscaban integrarlos a la patria emergente con igualdad de derechos. Siendo la voluntad de esta soberana corporación el que del mismo modo se les haya y tenga a los mencionados indios de todas las provincias por hombres perfectamente libres. Perfectamente libres. Y en igualdad de derechos a todos los demás ciudadanos que las pueblan, debiendo imprimirse y publicarse este soberano decreto, traduciéndose al efecto fielmente en los idiomas guaraní, quechua, aymara, para común inteligencia. El año 1813 fue un año de un intenso camino hacia la independencia, signado por el fragor de la revolución. Se trataba de un cambio en el sistema social, acompañado también por un cambio en lo cultural. A tal punto fue así
que la Asamblea encargó que creasen una canción para engrandecer los ideales que los movilizaban. Y ahí nació el himno. El texto es un claro ejemplo de la ideología que movía la Asamblea y del clima de fervor y osadía que los envolvía. Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. Los nuevos campeones, los rostros, Marte mismo parece animar, la grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hace temblar. Está inspirado como los versos del poeta, en el dolor de los que se fueron, en el orgullo de los que siguen luchando y en la gloria de los que vendrán. El himno no solo se cantaba cuando lo disponía el decreto oficial, también se cantaban en las reuniones, en las tertulias. Era una manera de expresar su adhesión a la causa revolucionaria, un estado de ánimo frente a los avatares de la guerra de independencia. Perdón, discúlpeme. Sí. La verdad que usted tiene idea de quién es este cuadro, porque estaba mirando y no encontré... Sí, es de un pintor chileno, Pedro Subercaseaux. Es de 1909, lo presentó para el concurso de cuadros históricos del Centenario. Pero este cuadro, ¿no? ¿Esto existió? ¿Esto pasó? Es un cuadro que se basa, en verdad, toma como fuente una tradición oral que se convierte en tradición escrita a partir de un escritor tradicionalista que es Pastor Obligado. El concurso fue un concurso medianamente trucho, porque nunca se pusieron todos los cuadros juntos, se presentaron, se crearon alrededor de 18, nunca dieron la lista de concursantes, y los premiados los expusieron directamente en la Exposición Internacional de Arte del Centenario. Y este cuadro salió segundo, el primer premio lo declararon desierto, y como construcción es estupenda. Como construcción ficcional es estupenda. O sea que esto existió, o sea, de alguna manera la reconstrucción... La reconstrucción es la descripción que hace Pastor Obligado de la tertulia de Mariquita Sánchez con los damascos, el sofá, los espejos venecianos, las arañas de luces, el piano. Sí, lo que está acá es lo que Adolfo Carranza piensa como los sujetos colectivos del proceso de independencia y revolución de mayo, las patricias argentinas, el ejército independentista republicano, el clero argentino. Y ahí podemos decir las familias patricias, ¿no? Ahí está San Martín, González Barcarce y Rojas, Fray Cayetano Gutiérrez, distintas patricias argentinas. Y ahí los Escalada y los Thompson. Ajá. Y ahí tenemos dos figuras importantes para la narrativa del cuadro, que es Esteban de Luca, el primero que hace la marcha patriótica del 10, y al lado, un poco más atrás, una figura política de la revolución, que es Monteagudo. La composición del cuadro es interesante, porque hace toda una curva y contracurva para terminar en uno de los protagonistas del cuadro, que es San Martín, ¿no? Entonces hace todo este movimiento casi como una forma serpentinata, ¿no? Que nos lleva a la figura de San Martín, ¿no? Todo un movimiento. O sea que hay una ideología. Hay una ideología. Este espacio moderno
que pinta Subercaseaux en el 13 es un ejemplo claro de las nuevas ideas de regeneración social que reemplazan al mundo colonial. También es Pedro Subercaseaux, un pintor chileno, el que está haciendo la pintura que quedó como la imagen escolar que tenemos y didáctica y moralizante sobre el patriciado argentino en un proceso revolucionario. Yo te agradezco realmente porque me desasnaste con respecto a este cuadro. Bueno, te saludo y bueno, gracias. Mucha de la representación visual de la Revolución de Mayo se generó un siglo después en el marco del centenario. Entonces, ¿debemos desconfiar de esas representaciones? Al menos es importante pensar que nos llegan no como el documento neutro que pretende ser. Tener presente que son una opinión, que tienen ideología, en este caso de la clase política del centenario, que fue muy distinta a la de la Asamblea de 1813 y también a la actual. La previa de la Asamblea General Constituyente de 1813 fue un momento de fervor en la guerra para librarse del yugo español. La sociedad patriótica había sembrado, con la polémica y la agitación, los ideales de independencia e igualdad más radicalizados. La logia Lautaro trajo consigo la capacidad para trabajar con método e incidir en el plano de la política. Aportaron elementos de la conspiración que sirvieron para sumar adherentes y alimentar tensiones. El contexto social y de la guerra daba un respiro que permitía concentrarse en la sanción de la tan ansiada Constitución que organizara como un país libre a esta región de América. En el mismo día en que se desplazó al primer triunvirato, el nuevo gobierno convocó a las ciudades a enviar representantes para una Asamblea General Constituyente. Corría octubre de 1812. Los diputados debían unirse en enero del siguiente año. Todo marchaba muy bien. La Asamblea General Constituyente sesionaría desde enero de 1813 para construir una patria nueva, una patria más justa y más libre, una patria que dejara atrás la pesadilla colonial y se pareciera más a los mejores sueños de igualdad y libertad.